en el matutino estaba orando y vi una visión que a lo primero me gustó, pero luego ya no me gustó mucho. Y le voy a decir la visión, porque luego de Madrid me llamaron y me dijeron lo mismo. Y luego Brando me dijo algo muy parecido y yo con Brando no había hablado nada. Bueno, el tema es que le voy a decir la visión que vi una puerta como muy grande, algo como muy eterno, algo que era grandísima, es decir, era muy ancha y muy grande, era muy preciosa. Y detrás de la puerta había palabras que eran muy agradables, que decía a la gente de la iglesia que pasara al otro lado. Y ahí vi mucha gente que estaba en la puerta empujando, vi muchos pastores, líderes, mucha gente de la iglesia empujando. Y yo estaba en un sitio arriba, visualizando, y la gente y tal, pero había un cartel que ponía, solo se entra con oración. Y entonces estaba la iglesia empujando y no abría. Y entonces yo abajo le digo al pueblo, vean arriba que solamente dice que solamente se puede pasar con oración. Es decir, ustedes empujaban y no se abría. Y abajo veían a muchos niños de la iglesia y a muchos adolescentes hablar en lenguas, pero no eran lenguas buenas, eran lenguas como satánicas. Y decía yo, Señor, ¿por qué está pasando eso? Y me decía, verdaderamente está entrando el enemigo por los niños. Y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué los niños están entrando? El enemigo está entrando por los niños. Y dice, lo que los papás no hacen en oración, el sistema los agarra y le habla otro idioma distinto. ¿Entendieron? Eso quiere decir que esa puerta era para nosotros, pero no se abría porque faltaba oración. Y nuestros hijos tenían un idioma distinto al que se tenía que tener porque nosotros no orábamos. Me llegan de Madrid una persona que es una líder y me dice, pastor, ¿sabes qué? Vi a la iglesia empujando y ve que quería meterse en otro nivel, pero había un cartel grande, entiendes que era como chorro de oro, pero se estaba fundiendo y ponía oración. La segunda. Pero Brando dijo algo parecido a eso. Entonces, ¿qué le haría esto? Hay algo que verdaderamente no estamos haciendo y es orar. Y es verdad, porque en el matutino, cuando vengo por la mañana a orar, venimos muy poca gente. Yo tengo una lista de 123 niños que estoy orando por sus hijos. 123 niños. Y yo no veo aquí 123 padres. Yo tengo una lista que estoy orando por sus hijos. Estoy orando por uno, por el otro. Todo que tenga hijos aquí estoy orando. Y si me falta alguno me lo dicen, porque yo sí vengo a orar por la mañana. Estoy orando por todos sus hijos, pero yo no veo que ustedes hacen guerra. Entonces, no, pero yo ya oro en mi casa. Mire, lo vamos a hacer una vez. Si lloro solo, ¿suena algo? ¿Lo siente? Sí. Vamos a hacerlo todos juntos, a ver qué tal suena, ¿vale? Cuando yo digo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Oye, suena más fuerte, ¿verdad? Pues así es igual cuando solamente a lo mejor ora el pastor y demás, a cuando ora todo el mundo en una unidad con nosotros. Voy a decir algo, si usted no ora por sus hijos, el mundo se va a encargar de ponerle otro idioma. Y la puerta que no abría, había unas voces muy bonitas que era para nosotros, era otro nivel, era para nosotros, pero no la abríamos porque no había oración. Cuando venimos por la mañana, que siempre suele venir Rafa por la mañana a abrir no venimos mucha gente a orar. Venimos muy pocos a orar. Y nosotros sabemos quién puede venir a orar y quién no puede venir a orar. Hasta dice, no, pero es que me pilla muy lejos de aquí a orar. Bueno, pues el Yanibi va de Ocaña y viene. Es decir, no es el que no puedo, muchas veces es el que no
Quiero, porque hay gente que trabaja a las 8, pero puede venir a las 6:30, ahora aunque sea 40 minutos. Oren por su familia. Hace poco yo hablé, oren por los matrimonios, oren por esto. La gente no me hizo mucho caso y luego pasó circunstancias muy difíciles. Dios siempre advierte algo. Y Dios me habló de esta predicación que significa una lágrima no mantiene el cielo abierto, es una oración sin cesar. Ese es el título de la predicación. Una lágrima. Hay momentos que pasan momentos difíciles en la vida y lloramos y aclamamos a Dios y queremos que Dios nos responda, ¿me entiendes? Con una lágrima. No es así. La oración tiene que ser sin cesar. Si ustedes no oran por su familia y por sus hijos, ¿me entiendes? Esa puerta no se la va a abrir para que ellos hablaban otras lenguas diferentes. Y ustedes no abrían la puerta, estaban empujando, pero era una puerta bien grande, bien hermosa y había un nivel, había algo dentro. Y todo el mundo decía, hay algo dentro que es para nosotros. Sí es para nosotros. Pero si no hay oración, no va a ser para nosotros. Y si usted no ora por lo suyo, el sistema se va a encargar de hablarle. Yo conozco a niños que le están diciendo, ¿me entiendes? Que en el colegio que ya no pasa nada, que tengan esta, que se puede cambiar del otro. Y si usted no, el de abajo se va a encargar. Oren por lo suyo. Oren de verdad por lo suyo. Esa visión que Dios me dio, y luego de Madrid, y luego Brando que lo vio, oren de verdad, ¿eh? Dios siempre avisa. Luego muchas veces decimos, ¿y por qué me ha pasado esto? Porque no oramos. No oramos. No tenemos esa oración sin cesar. Una lágrima no va a cambiar, ¿me entiendes? El cielo. Es una oración sin cesar. Es diariamente. Tienes que orar por los tuyos. La oración es contestada cuando la oración se conoce arriba en el cielo. Ahora yo digo, ¿tu oración se está conociendo en el cielo o no se conoce? Depende de tu actitud, amén. Es decir, cuando yo oro, el cielo no olvida lo que tú estás orando, pero cuando tú no buscas a Dios, ¿entiendes? Que estás pensando en otra cosa. El mundo se va a encargar de abrir la puerta a tu hijo para que entre donde el mundo quiere que entre. A los malos lo van a decir bueno y a los buenos lo van a decir malo. Y es así. Luego te va a venir en tu casa, ¿me entiendes? Con otra idea, ¿me entiendes? De que eso ya no es malo, que eso lo hace todo el mundo, ¿me entiendes? Porque verdaderamente hemos dejado de orar. La oración no solamente de una lágrima te va a abrir una puerta. Es la oración continua, lo que dentro justamente te deja abierto para que esa puerta y Dios empieza a bendecirte. Y lo tenemos que hacer entender. No es la lágrima que va a sostener eso abierto. Ahí pone el título. Es la constancia que va a impedir, ¿me entiendes?, que eso se cierre. Usted deja de orar y el diablo se va a manifestar. Y es que hablaban en lenguas, pero las lenguas que hablaban no eran de Dios. ¿Se le ha revelado su hijo en algún aspecto en su casa? Tiene que tener mucho cuidado, tendrá que orar, ¿me entiendes?, sin cesar. ¿Ha habido algo que ya su hijo antes decía sí y ahora decía que no? Pues algo está pasando. Usted tiene que entender que tiene que orar, porque si usted no cuida de lo suyo, ¿me entiendes?, el de afuera va a querer cuidar de ellos. Si usted no le habla y no determina lo que tiene que ver en su casa, el mundo se va a encargar de eso y hay que tener cuidado. Porque hoy a lo mejor decimos, nada, son pequeños, pero mañana, ¿me entiendes?, pueden causarte tus propios hijos, ¿me entiendes?, dolor, porque tú de cuando eran pequeños no has buscado, ¿me entiendes?, el tener la disciplina correctamente. Si tú no te disciplinas por los tuyos, el mundo se va a encargar de hacerlo. No dejen que ellos hablen una voz distinta, contraria, ¿entiendes?, y que no te entienden a ti. Y tú no entendías a tus hijos. La voz de ellos era una voz totalmente, como una lengua satánica. Y no entendías. Es decir, ellos sí se entendían entre sí, pero tú no entendías. Y tú no abrías, ¿me entiendes?, la puerta, que era otro nivel para pasar, porque era nuestro, pero no era nuestro porque decía que había que orar. Ponemos oración de los matutinos y venimos 6. No podemos ir porque yo tengo que trabajar muy temprano. Ponemos oración de los viernes por la noche y venimos ya no sé, venimos 8.
No, no puedo venir ni el viernes por la noche ni por la mañana. Ponemos los sábados y tampoco quieren venir. Entonces ya no depende de que no hay actividades. Depende de que mi corazón no está dispuesto a orar. ¿Sabes qué? Hay una cosa. Daniel era un hombre que cambiaron de reino. Pero a él nunca lo cambiaron. ¿Saben por qué? Vinieron los persas, vinieron los medos, vinieron los que vinieron y cambiaron de reino. Pero a Daniel nunca le cambiaron. ¿Por qué? Porque su sistema era la oración 3 veces al día. Cambiaron los reinos, pero no cambiaron, ¿me entiendes? Su manera de actuar. ¿Por qué a él no le cambiaron? Porque ningún imperio le cambió a él. Porque él tenía un modelo de qué y un sistema que era justamente orar a Dios. ¿Me entiendes? Él hacía 3 veces. No cambiaron en sus leyes en él, aunque hubo otras leyes. ¿Por qué? Porque se mantuvo, ¿me entiendes?, con el decreto divino y ningún decreto lo cambió a él. Viniera lo que babilonios, persas, lo que fuera, lo que viniera, a él nunca lo cambiaron. Además, cada vez que venía algún imperio, venía algo, él se mantuvo. Y hasta en la pared estaba escrito, mira, mené, mené, terque, upasi. Tu reinado ha sido hallado falta y prepárate porque hoy estás de fiesta, le dijo al rey, pero mañana vienen los medos y los persas y te votan. Al rey que estaba en ese momento de fiesta, al día siguiente se quedó sin título de rey. Pero a Daniel no le quitaron justamente de ser lo que tenía que ser. ¿Sabe por qué? Porque lo mantuvo un sistema de oración. Si usted no ora, se cae. Si usted no ora, su familia se cae. Si usted no ora, todo se cae. Es decir, la oración es el motor del cristiano, ¿me entiendes? Que hace que las cosas empiecen a cambiarle la vida. Una relación de oración es la profundidad justamente donde se habla con Dios y donde entonces Dios empieza a cambiar. Daniel sobrevivió porque su sistema de oración no se la cambió nada. Es decir, estaba en un sistema justamente de esclavo, pero siempre que había un cambio de imperio, él siempre estaba por una posición más alta. ¿Por qué? Porque la oración no cuestionó con la oración. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos el filo de la oración. Yo le llamo que la oración es la cenicienta. ¿Entiendes? Siempre está de rodillas, pero nadie la quiere. Es así. La oración es esa, es la cenicienta. Siempre está de rodillas, pero nadie la quiere. Pero al final, la oración se lleva al príncipe, es como la cenicienta. Pero dejamos muchas veces de orar. Te lo digo así porque, claro, si yo veo esto y luego viene otra persona de Madrid y me dice esto y luego viene un líder de la iglesia y me dice lo mismo, digo, aquí está pasando algo. Entonces, que ningún sistema de afuera te empiece a cambiar, sino que tú permanezcas porque tu oración permanece. Daniel entendió que no era justamente la protección justamente en la fosa de los leones, era la oración antes, la que hizo que no oler a carne, para que los leones justamente no le tocaran. Aquí va, tu oración ¿cómo es? ¿Estás en el Espíritu? Porque muchas veces la fosa de leones va a estar. Si tú estás en el Espíritu no te va a tocar, pero como no estás en el Espíritu, esos leones tienen mucha hambre. Entonces tienes que proteger con tu oración lo que hay alrededor de ti. No dejes que ningún decreto mate justamente lo que Dios ha puesto en tus manos para protegerlo. Tu familia, tu entorno, tu trabajo. Tú tienes que entender que tienes que vivir justamente bajo la oración para que el gobierno divino empiece a darte lo que es tuyo. Cuando tu altar, ¿me entiendes?, es constante, ¿me entiendes? Tu destino es intocable. Lo va a repetir para mayores de 18 años. Cuando tu oración es constante, cuando tu altar es constante, ¿me entiendes? Tu destino es intocable. Pero tiene que ser uno que se motive por orar. Tú tienes que orar por tus hijos, tienes que orar. Antes de que se vayan a acostar, tienes que ponerle la mano en lo que haga falta a tus hijos y bendecirlos. Decir que ninguna obra satánica, ningún espíritu va a tocar su cuarto. Orar, meterte en la oración, hacerse cuarto de guerra. No sé si usted ha visto la película Cuarto de Guerra. Pues hágalo. Es preciosa esa película, ¿verdad? Pero hágalo. El cielo reconoce oraciones. Aquí va. ¿Te está reconociendo el cielo o no te está reconociendo? Amén. Si ves a Jesús, ¿me entiendes? Jesucristo multiplicaba las cosas, pero oraba. ¿Me entiendes? Le dieron un poquito de panes y un poquito de peces y multiplicó. ¿Por qué? Porque su oración fue efectiva, porque tenía una relación con el Padre. La multiplicación puede estar en tus manos, ¿me entiendes? Y una oración no se hace con necesidad, se hace, ¿me entiendes? Porque tiene una conexión divina. El cielo multiplica cuando la bola reconoce.
No es que llores un día una lágrima y que digas, Señor, estoy pasando por momentos difíciles. Es que tengas el filo de la oración siempre en tu vida y tienes que orar. Amén. Orar por protección para tu familia, para tus hijos, para todo lo que hay. Cuando van a la escuela van a escuchar voces que son contrarias a los principios tuyos. Tienes que justamente entender que tienes que orar, tienes que buscar hombres de la casa. Usted es el primero que se tiene que poner de rodillas. No deje que sus hijos cambien, ¿me entiendes? Porque justamente en la escuela les meten el veneno, ¿me entiendes? Usted tiene que orar por sus hijos y cuando vengan de la escuela, orar otra vez por él, toda obra diabólica, todo argumento satánico, todo lo que le han dicho a mi niño y a mi niña, Señor, ahora se cancela. Ore por los suyos, si no el mundo le va a hablar bonito. Tiene que tener un lenguaje, amén. Por eso venimos por la mañana para orar, ¿me entiendes? Y decimos a la gente, no puedo, no, es que esto, no, el que no puede, como tú no puedas, van a poder otros. Van a poder otros. Tienes que levantarte, madre y padre, levantarte por tu familia. El que no ora y no se activa, ¿me entiendes? No tiene los recursos, ¿me entiendes?, del reino. Si tú no oras, ¿me entiendes? Si tú no oras, no vas a consumir tu oración, no vas a consumir lo que hay dentro. Amén. No, pero Dios ya sabe todo lo que yo necesito. Claro que lo sabe. ¿Por qué está hecho la oración? Para comunicarte, para expresar. Tú tienes que orar y desgastarte en esa oración. Amén. No tener una escasez de oración, sino justamente hacer que las cosas empiecen a fluir en tu vida. Tener esa conexión con Dios. Amén. Decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no puedo cambiar nada, pero tú lo puedes hacer. Vengo a ti porque tú te puedes mover. Señor, ayúdame, levanta, mira a mi familia. Tú tienes que tener un código de oración. Tienes que creer que las cosas pueden cambiar. Amén. Y esto no es que sea pastor, no es pastor, tenga chapa, no tenga chapa. Si falta oración en tu casa, el diablo se va a encargar. Ya el diablo ya tiene a lo de afuera, ya los tiene, pero a usted lo va a querer tener. Y si usted no puede, lo va a hacer con sus hijos para poner un idioma, ¿me entiendes?, totalmente diferente. El idioma del cielo se lo tiene que poner usted. Se lo tiene que poner usted el idioma del cielo. La mejor herencia que le puede dar a un hijo es la palabra de Dios. No es dinero, no es posición, es la palabra. Tienes que hablarle a tus hijos la palabra. Cuando van a comer la palabra, cuando se van a levantar la palabra. ¿Amén? Tienes que hablarle que hay un Dios en el cielo. No dejas que la gente y tal. Hay gente, justamente familias que vienen al culto, no oran casi. Tienen un modelo cómodo de venir a la iglesia. Se hacen religiosos evangélicos, perdóneme, es la verdad. ¿Me entiendes? Pero luego crece su hijo, ¿me entiendes? Y dice, no, si mi hijo no cree en Dios. ¿Pero por qué no creen en Dios? Porque tu vida, ¿me entiendes?, no ha sido, ¿me entiendes?, tocante a ellos. No ha vivido una vida de oración. Cuando no vives una vida de oración, no vives una vida de conexión divina. ¿Me entiendes? Y tus hijos lo van a ver. No es que no vale que seas buena persona. Es que tú tengas justamente un aliciente con el Dios. Es que ores, que busques al Señor. Aquí va, Pedro. Mira lo que dice Pedro 12:5. No tengo aquí hoy a Freddy, sigue todavía enfermo. ¿Por qué usted cree que pasan las consecuencias? Porque usted va quitando, va haciendo esto, va poniendo. El diablo te va a poner siempre razonamientos. No esto porque razonamiento, no lo otro porque razonamiento. Déjese de tanto razonar. Porque eso es lo que quiere ver el diablo. Hay una verdad que es justamente que se debe de entender y es orar. Cuando uno se mueve en lo espiritual, ¿me entiendes? Las cosas empiezan a cambiar. Pero cuando uno no se mueve en lo espiritual. Así que Pedro estaba, ¿qué? Custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo? Sin cesar. No era la lágrima, es que era una oración que sin cesar. ¿Pedro estaba preso? Sí. ¿Encadenado? Sí. ¿Sentenciado? Sí. ¿Pero qué hacía la iglesia? ¿Y qué pasó? La cárcel se abrió, las cadenas se rompió y vino un ángel y lo hizo invisible para salir. ¿A dónde? Al sitio que habían orado. Cuando tocó la puerta, había una muchacha que no le quería lo que estaban orando y dijo, ¿quién es? Soy Pedro. Y se quedó así. Es decir, la niña escuchó la voz de Pedro tocando la puerta y no creía en la oración que había hecho.
Tuvo que llegar adentro y dijo, ¡ay, Pedro! Pues abre la puerta. Es decir, lo inesperado no lo recibió la voz que escuchó, sino el que abrió la puerta. Lo va a repetir. La oración contestada no fue el que la escuchó a Pedro hablar, fue el que abrió la puerta. ¿Por qué? Porque había gente que estaba orando y cuando abrió la puerta se encontró lo inesperado a Pedro. Es que la oración te va a dar cosas inesperadas. La oración te va a dar el milagro que necesitas. La oración te va a dar los papeles que estás esperando, el trabajo que estás deseando. ¿Me entiendes? El hijo que tú quieres que sea. ¿Me entiendes? La oración va a mover el cielo a favor de tu casa. Va a cambiarte la temporada. Va a romper cadenas. Te va a quitar de las deudas. Te va a hacer invisible ante las manos del enemigo. Va a ponerte gracia. Alguien tiene que creer esta palabra, amén. Cuando hay oraciones, el cielo se mueve a favor tuyo. Salió de la cárcel, amén. Yo me imagino a Pedro hablando con el ángel y este que está aquí, que te está mirando, que a ver si no te va a enterar porque te voy a hacer invisible, Pedro. Porque hay una iglesia que está orando por ti. Cuando hay una iglesia que está orando, ha entendido que el centro de la oración tiene poder para cancelar cosas. Amén. Puede Dios tocar a alguien para que las cosas se empiecen a romper. Puede hacer que tus deudas se cancelen porque solamente una palabra vale para darte lo que Dios te dice. Una palabra vale para Dios darte tu familia, para darte los papeles, el trabajo que necesitas. Alguien tiene que creer esta palabra. Yo he venido a tocarte. La oración mueve el cielo. No dependes del lugar, depende de tu actitud. Si tu actitud es buena y tu oración es buena, las cosas cambian. No, es que estaba en Colombia y de una manera, déjese, Dios es el mismo. Has cambiado de lugar, pero ¿qué tiene que ver el lugar? El Dios es el mismo. El que te socorró aquí, te socorre en China, en Japón y donde esté. La oración no tiene que cambiar, ni Dios va a cambiar, pero cuando una oración, ¿me entiendes?, sale del corazón, todo empieza a ser diferente. No dependes del lugar, depende de Dios. No depende de lo que te diga la gente. No dependes de lo que te diga la gente, ni lo que te diga la gente en tu trabajo. Ya, mentalízate, dependes de la mano de Dios. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. Pero primero va a trabajar contigo para moldear tu carácter, para moldear tu actitud, para darte lo que te pertenece. Si Dios te ha dicho que te va a bendecir, te va a bendecir. No le hagas caso a la gente. No puede tener más poder lo de tus compañeros de trabajo que la palabra de Dios. No sé por qué hablo esto. Pero queremos escuchar a los compañeros. No, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto y lo otro. ¿Y por qué ellos no se van por otro lado? Claro. Te hablan a ti, pero ellos no se van por otro lado. Te dice que esto es una M muy grande, pero a ti no te... Pero ellos no se van por otro lado. No le creas a aquellos que hablan... Iba a decir un taco español. No le creas, voy a decir algo venezolano. No le creas a los miércoles, hombre. Cuando la oración sube, las presiones bajan. Pero ¿sube tu oración o no? Ese es el tema. Es que hay puertas que no se abren porque tú quieres empujar. Se abren cuando tú intercedes. Cuando tú golpeas. La oración te tiene que hacer invisible ante el enemigo. Pero la oración te tiene que hacer visible para el cielo. Lo que tú digas aquí en la tierra tiene que ser un hecho en el cielo. Amén. Los errores muchos es que queremos tener modernas oraciones, ¿me entiendes?, que sean confrontativas porque yo quiero a mi manera. Y quiero que Dios me multiplique a mi manera. Quiero que Dios me proteja a mi manera. Quiero tener la respuesta de Dios a mi manera. Y Dios te dice, como no tengas la oración sin cesar, no hay a tu manera. Como no te disciplines en la oración, no hay a tu manera. Y como no permanezcas en la oración, no vas a tener resultados de altar, ¿me entiendes? Porque en el altar tiene que ser a mi manera. No es conforme tú piensas. No es pensar a Dios, ¿me entiendes?, que va a actuar y va a responder como tú quieres. Dios no se sujeta a ninguna ley, pero sí a un corazón contrito y humillado.
Y es lo que Dios quiere. Dios quiere escucharte, ¿me entiendes? Y que tengas una frecuencia con Él, que tengas un clamor, que te actives, ¿me entiendes? Y te aseguro que lo imposible se hace posible. Tu vocabulario no tiene que estar justamente pensado, ¿me entiendes? Acá. Tu corazón tiene que estar ligado al de arriba. Que cuando te pones a orar, tú sabes que tu Padre Celestial, ¿me entiendes? Que te ve en lo secreto, va a recompensarte mucho más para allá de lo que tú piensas en lo público. Amén. Y cuando tú oras a tu Padre, tienes que orar, tienes que interceder, tienes que romper, ¿me entiendes? Tu ego, tienes que venir, tienes que levantarte de madrugada, a orar por tu familia. Antes que tu familia vaya al colegio, tú tienes que estar orando. Antes que tu familia vaya justamente a ponerse con el niño, con la niña de no sé qué, que es ateo o que es del otro no sé qué, no sé cuánto, tú ya tienes que estar protegiendo a tu familia con oración. Y toda la obra diabólica se rompe. A mi niño no le va a llegar ningún mensaje diabólico a la mente. Yo reprendo toda obra satánica. Los ángeles cubren a mis hijos. Señores, usted tiene la información adecuada para que sus hijos sean protegidos. Y se llama oración sin cesar. Denle un fuerte aplauso aquí. Pero si yo no le hablo, a uno va a activar eso. Génesis 21, 17, ¿qué dice? Mira, ya está hablando el chico en lengua. Y oyó Dios la voz de ¿qué? Y el ángel de Dios llamó a Agar. ¿Desde qué? Escuchó la voz del muchacho. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz tuya. ¿Dice eso? No oyó la voz de Agar. ¿Oyó la voz qué? Del muchacho. Algo el muchacho habló que el cielo escuchó. ¿Qué pasa? ¿Que la mamá no tiene boca para hablar? Sí, pero escuchó al muchacho. Aquí va, mamá, papá, tiene que hablar para que el cielo le escuche. Pero ahí estaba el hijo, ¿me entiendes? Con la voz y el ángel le escuchó desde el cielo. ¿Qué palabra tuvo que decir en la tierra el muchacho en medio de un desierto? ¿Me entiendes? Que el cielo empezó a escuchar. Dios escuchó la voz del muchacho. ¿Había un desierto? Sí. ¿Había agua? No. ¿Había salida? No. ¿Qué fue lo que cambió totalmente en un desierto? Un clamor, una oración. Entonces el cielo empezó a escuchar. El desierto dejó de ser sentencia para ser una bendición. Lo va a repetir. ¿Por qué? Porque había justamente una visión que había, con esa visión había un agua que caía. Y ellos y lo vio. Y hasta que no se metieron y no le creyeron por la voz del muchacho que oró, cuando se metieron en esa visión, dice que se empaparon. Es decir, la visión se hizo realidad. Amén. No importa que esté viviendo en un desierto. Si hay una oración que el cielo escucha, cambia totalmente tu sentencia por tu bendición. Lo va a repetir que esto no lo ha entendido. A lo mejor el mundo te da una sentencia. A lo mejor tienes algo, ¿me entiendes? Que tú dices, no salgo de esta. Pero te puedo asegurar que cuando tú oras, las sentencias cambian en bendición. Los desiertos se hacen agua potable. No. Lo mismo decir, lo que no es empieza a hacer. Las tormentas se disipan. Las cosas empiezan a cambiar. Pero alguien tiene que levantar la voz y decirle, yo quiero cambiar mi existencia. ¿Me entiendes? Porque yo sé que Dios va a hacer que las cosas cambian. Lo que no existía empezó a existir. Amén. Hay alguien que tiene que clamar a Dios. ¿Para qué? No para que sobreviva, sino para que reaparezcan los milagros de Dios, aunque sean en un desierto. Alguien tiene que creer esta palabra. Dios no responde a una necesidad, responde a un clamor de corazón. Por eso dice Dios, aclama a mí y yo te responderé. Aclama a mí y yo te responderé. ¿Cuánto estamos aclamando? ¿Estás aclamando diariamente o estás haciendo una oración pausadamente? Es una oración pausadamente, Señor, bendíceme, Señor, te pido, Dios mío, que me bendigas, que me ayudes, que me levantes. La oración de rayo. No sabes por dónde ha venido ni sabes por dónde ha ido.
Pero hay una oración, ¿me entiendes? Que dice, Señor, te entrego esta mañana. Yo sé que tú algo grande vas a sacar de hoy. Sé, Señor, que a mejor hay puertas que están cerradas. Pero, Señor, donde no entro yo, tú sí entras. Señor, donde yo no puedo alcanzar, tú sí alcanzas. Necesito, Señor, tu favor. Necesito tu gracia, Padre. Necesito que las voces, ¿me entiendes?, que quieren venir a mi mente, no susurren mi corazón. Déjame que tu palabra brille en mi vida y haz de mí y de mi familia. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero cuando tú haces eso, las cosas empiezan a cambiar. Porque tienes un modelo de hablar, porque tienes un quebrantamiento en el corazón, porque Dios está escuchando tus palabras. ¿Por qué? Porque estás poniendo una postura de oración adecuadamente. No toda oración sube si no hay una determinación genuina en el corazón. Dios no va a responderte a un discurso, va a responderte a un corazón rendido. Dios está harto de discurso, Dios está harto de hablar con religiosos, Dios quiere conectarte con una oración como hijo a padre. El enemigo se puede levantar, pero cuando hay una oración, ¿me entiendes?, por tu casa, por lo que hay alrededor tuyo, las cosas cambian. No es el hombre fuerte que va a dominarte, es tu palabra la que va a dominar. No es el diablo que va a decir la última palabra, es tu oración la que va a determinar que Dios se mueva. No es el consejo de otros el que va a prevalecer sobre tu casa, es la voz divina, la palabra de Dios que va a hacer que las cosas empiecen a determinar, porque tú estás activando algo tan poderoso, ¿me entiendes?, que no puede ser quitado. Cuando tú oras, el enemigo, ¿me entiendes?, tiene que callar, porque tu oración va a hacer que el enemigo retroceda porque hay fuego en ello. Tú no tienes que tener oraciones de ceniza, de recuerdo. Tienes que hacer motivarte que tu oración sea ferviente. Orar sin cesar. Amén. Que haya un terremoto si hace falta por tu oración. ¿Se acuerda de Pablo y Silas? El terremoto fue dentro de la cárcel. No fue fuera. Porque en el lugar que estaban, ¿me entiendes?, hay provocado en algo. En el lugar que estás, España City, ahí tienes que provocar algo. Pero estás orando. Mujeres, cuando vean a su esposo que se levanta y no ora en el tiempo, venga para acá, Señor. Antes de ir a trabajar, ora. Estoy cansado, te levantas antes y te acuestas antes. Ora por la casa que es la cabeza. Ora por la casa. No te vayas a trabajar sin decirle al de arriba, bendice mi casa. Al loro, mujer, así, al loro. Ahí. Cuando el tipo se levanta, a ponerte a orar. Que te pongas a orar. Que bendigas a tus hijos, que me bendigas a mí. Que te conectes un poquito. Cuidado. Predícalo. Te levantarías un poquito antes para orar por tu familia. ¿Te gusta más el lenguaje de Netflix que el lenguaje que tengas con Dios para tu casa? Predícalo, pastor. ¿Sabes cómo se llama eso? Sinvergüenza, que te gusta más la tele, que me entiendes, que orar por lo que te interesa. La tele la tienes en tu casa. Se llama tus hijos. Esa tiene que estar conectada con Dios, amén. Cuando te vayas a levantar, cuando te vayas a levantar, ponte a orar. Que te pongas a orar por nosotros, que es la cabeza, que todo viene por arriba, papá. Que te pongas a orar. Y que nos bendiga. Porque si tú no haces ruido en el cielo, alguien lo va a hacer. No te sientas atacado, Bueno, te estoy ayudando, amén. No te sientas que no, el pastor me está atacando. No, es que nosotros los hombres tenemos que orar. Tenemos que cubrir el hoy para no perder el mañana. Lo repito, tenemos que cubrir hoy para no llorar el mañana. Cubre la oración a tus hijos hoy. Cubre a tu familia hoy. Levántate a orar. Ponte. Con eso vale. Claro. No puedes tener silencio en tu oración. Tienes que tener ruido en el mundo espiritual. Que el diablo se entere de que tú estás orando por tu casa. Que se entere el diablo que estás orando y está luchando por tu casa. Que tú le digas al diablo, tú no vas a entrar aquí porque mi oración va a hacer eco en el cielo. Y cuando tú haces ruido en el cielo, el diablo no se mueve. No se mueve. Pero si tu oración no hace
ruido allá, no tienes nada de que... Con eso vale. ¿Cuántas horas? No levante la mano, porque si no, no levante la mano. A ver. No vengo a hacerte de menos, vengo a provocarte. Vengo a recuperar tu frecuencia divina con Dios. Amén. Y si tu mujer es inconversa y tú eres convertido, dale. Y si es al revés, dale tú. Dale tú. Que tus emociones no te convenzan. Tienes que responder con constancia. Voy a orar, voy a sostenerme en la oración, voy a empezar justamente a ponerme de rodillas. Mis hijos no van a estar en un valle de sombra y de muerte, yo voy a estar en sillas de príncipe. No. No va a haber palabra que desajuste su vida, ¿me entiendes? Van a crecer en el temor de Dios. El altar lo voy a hacer permanecer día a día, amén. No voy a tener pérdidas en mi casa, sino que voy a tener ganancias, amén. La voz mía va a ser profunda, amén, como la que hizo Pablo y Silas. La oración, ¿qué? Profunda. ¿Qué dicen las Escrituras? Oraban y cantaban, ¿sí o no? Estaban en la cárcel. No era música, no era ritmo música, no era ritmo. Era gobierno sonando desde la oscuridad en el lugar más adentro. Estaban orando. ¿Por qué? Porque el infierno, ¿me entiendes? Estaba poniendo resistencia, pero ellos estaban, ¿qué? Orando. Porque ellos querían cambiar el sonido de bajo presión, ¿me entiendes? A una bendición. Es cuando estás más, ¿me entiendes? En presión, es cuando tu corazón tiene que ser más efectiva. Ahí en ese momento que tú estás en presión, no, tu oración más eficaz. Amén. Ahí cuando hubo el terremoto por la oración que hicieron ellos, ¿me entiendes? El que estaba allí, que le metió en la cárcel, el carcelero, se quería matarlo. Detente. Que aunque tengas un decreto romano, tranquilo, nadie se está saliendo. En el lugar que estamos nosotros, ninguno sale, pero todos somos libres de las cadenas. Es que en el sitio que te has puesto Dios, ¿me entiendes? Ninguno tiene que salir, solamente tienes que romper las cadenas. No tienes que ir a otro lado, ¿me entiendes? Donde estás, en el lugar que estás, tienes que cambiar el ambiente. Y no solamente ese carcelero se quería matar, pero allí solamente la voz de Pablo y de Silas cambió totalmente la temporada de ese hombre que lo metió preso. Porque no se tenía que ir a otro lugar, era el sitio donde justamente Dios quería convertir a ese carcelero, a toda su casa, y allí justamente se puso una iglesia. Y allí había una mujer que hacía justamente, una mujer adinerada que vendía púrpura. Y allí se hizo una iglesia, donde había, 4 viejas orando, al final se hizo una iglesia. ¿Por dónde? En la misma cárcel. ¿Por qué? Porque era el lugar donde Dios quería, ¿me entiendes? Someter, ¿me entiendes? Todo sistema romano. Es el lugar donde Dios te pone, donde quiere romper todo argumento diabólico. No ese mensaje de afuera, no ese mensaje de afuera, como justamente el decreto con Jesús, que nadie toque la tumba de Jesús. Pero ahí fue María. ¿Quién no va a abrir la tumba? No sabían, pero ellas iban obedeciendo. Y cuando fueron allá, ¡pum! La piedra estaba caída. ¡Ah! ¡Qué casualidad, hombre! Lo que el sistema decía que no podía, se había venido para abajo. Porque cuando una mujer confía en su fe y en su oración, ¿me entiendes? Aunque el sistema quiera ponerte piedra, al final Dios la va a derribar para darte un mensaje poderoso. No tienes que hacer caso a lo que diga la gente de afuera. Tienes que hacer caso a que tu oración está siendo escuchada, ¿me entiendes? Y tiene un terremoto en el cielo para hacer que la tierra empiece a temblar. Tu oración no determina, ¿me entiendes?, tu condición. Pero tu condición tiene que ser determinante para cambiar tu situación. Tú tienes que creerte que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Tú tienes que creer que tu oración va a ser conectada, ¿me entiendes?, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solamente una palabra tuya vale para cambiar totalmente un linaje y una generación. Cambia lo que tengas que cambiar, pero no cambies el orar. Cambia tu manera si quieres de pensar, pero no tu oración. Cambia si quieres de trabajo, pero no de orar. Cambia si quieres justamente de casa, de piso, de carro. No cambie la oración. Porque las demás cosas no sustentan la oración. Es la oración la que te cambia todas las demás cosas.
¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Ora por los tuyos. Ora por tu casa. No juegues a ser cristiano. No dejes que el diablo te corte. No dejes que el diablo te quite. No son tus pensamientos lo que tiene que dirigir a Dios. Es tu obediencia y tu oración lo que tiene que hacer tener una comunión con Dios. Es eso. La falta de oración es la falta de conexión. Si Dios dice que no desecha una oración contrista y humillada, no te va a desechar. Dios va a cumplir su palabra. Pero hemos dejado de orar. Hay que darle 12 horas al trabajo. Vamos a darle. ¿Por qué? Porque veo que es el sustento. Pero cuando las cosas salen mal, entonces nos ponemos de rodillas. Pues no esperes a que las cosas salgan mal para ponerte de rodillas. Ponte ahora que las cosas van bien, para que luego justamente no lamentes, sino que ahora prepárate en tu oración para que Dios te dé más triunfo y le tengas sometido. Jesús cuando estaba en Getsemaní oraba 3 veces. Daniel justamente cuando había un imperio, ¿me entiendes?, babilónico, oraba 3 veces. Tú estás aquí en España porque Dios quiere hacer contigo algo grandes cosas. Pero te estás dejando engañar por el mismo diablo. Y cuando tú no oras, se encarga tu ambiente de hablarte a tu mente. Y decir, no lo puedes conseguir, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Esto no es para ti. Y te va a engañar y te va a poner pum, pum. ¿Sabes por qué? Muy fácil, porque eres débil en la oración y eres fuerte en el resumen de otros que no conquistaron y no quieren que tú lo conquistes. Pero la buena noticia es que si tu oración es fuerte, aunque no lo tengas, al final lo vas a tener. Levántese, voy a orar por ustedes. Hoy prediqué muy rápido, pero porque quería orar por ustedes. Si ha dejado de orar, si ha dejado de tener la sintonía y la frecuencia divina con el Dios de arriba, no dejes que las voces que no son divinas y eternas hablen a tu familia. Si tú no cuidas de los tuyos, alguien lo va a hacer. No hace mucho tiempo vi 2 niñas haciendo lo que ustedes saben en la calle. Jovencitas, con 15 años, por ahí, no hay más. Y una decía a la otra, tu voz me consuela en lo que no tengo en mi casa. Si en tu casa no hay una voz eterna, alguien va a venir a consolar lo que tú no hagas con oración. Y luego no digas por qué he fracasado, porque no tenías un modelo de oración. ¿Por qué me encuentro débil o me encuentro así? Porque no tienes un ritmo de oración. ¿Por qué me pasan estas cosas? Te ataca mucho el diablo, es porque verdaderamente está viendo que puede entrar por alguna puerta. Porque no hay un modelo de oración. La oración no se discute. Es ejemplo para ponerla por obra. ¿Saben los que triunfan profesionalmente? Son los que estudian. ¿Sí o no? Si no hay estudio y no te empapas bien de los estudios, no vas a llegar a tener éxito, ¿sí o no? Si quieres ser un juez, tienes que estudiar o lo vas a hacer del aire.
que venga el espíritu de juez a mi vida. No, tienes que estudiar, ¿sí o no? Y cuando estudias, preparas y entonces te examinas porque has dedicado, ¿qué? Horas de estudio para que se haga realidad. ¿Ves? Has tenido que tener una frecuencia de ¿qué? De horas estudiando para que luego te dé ¿qué? Lo que tú estás esperando. Es lo mismo. ¿Quieres que Dios empiece a darte lo que necesitas? Tendrás que tener una frecuencia de oración para que Dios te dé las cosas que necesitas. Si quiero ser médico, ¿puedo ser médico? Así, a la buena. ¿Dónde está mi médico? Dame la receta, que empieza a recetar yo aquí paracetamol y no sé qué y tal. No, tengo que estudiar. Tengo que saber los síntomas, por qué pasan esto, no sé qué. A ver, te duele aquí, el médico te va a hacer examen y tal. Esto es esto, no sé qué, no sé cuánto. Tú no tienes ni idea porque no has estudiado. Le tienes que echar horas de estudio. ¿Para qué? Para luego ejercer, ¿me entiendes? Lo que estás deseando. Lo mismo en la oración. Tienes que tener una conexión divina para darte justamente lo que Dios quiere. No se abren las puertas por abrirse, se abren las puertas cuando hay una conexión, cuando hay una frecuencia divina a través de tu oración. Cuando tú pones en tu casa la ley, ¿me entiendes? Por tu oración. Y entonces Dios manda ángeles, manda lo que tenga que mandar. ¿Me entiendes? Entonces no te apartas de lo que debes tener centrado en las cosas que tienes que hacer. Igual. Puede ser muy pequeño, pero una oración te hace muy grande. No puedes tener nada, pero una oración puede cambiar totalmente todo el lenguaje. Ahora mejor no ves el resultado, pero una oración puede cambiar totalmente tu vida, tu trabajo. Toda una temporada puede hacer que cambie. No hagas caso a voces ajenas que te pueden apartar, ¿me entiendes?, de lo que Dios tiene contigo. No escuches a nada. No cortes nadie, ¿me entiendes?, lo que Dios tiene contigo. Eres muy valioso. Jesús tuvo que decir antes de morir una palabra para que todo estuviera hecho. Consumado es. Todo está hecho. Las palabras tuyas pueden determinar si tú también crees que tú también puedes decir consumado es. Mi familia va a estar consumada en tus manos. Todo lo que yo haga va a estar consumado en tus manos. Y a lo mejor puedes estar pasando por un calvario, pero esa palabra determina, ¿me entiendes?, romper el cielo para darte, ¿me entiendes?, una resurrección que necesites. Y no te digo que a lo mejor no estés pasando por un calvario, puede ser que estés pasando por un calvario, pero una palabra adecuada puede cambiarte eso. Lázaro ya no tenía ninguna posibilidad, ya estaba muerto, era 4 días. Pero hubo una palabra, ¿me entiendes?, del maestro que le sacó totalmente, le cambió totalmente. Le puso corazón nuevo, venas nuevas, sangre nueva, ojo nuevo, hígado nuevo, todo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque una oración de Jesús le valió para que el que estaba muerto le cambió totalmente. Todo era nuevo, ojo nuevo. No sé si murió con los ojos marrones y salió con los ojos verdes. Pero una oración le cambió totalmente todo. Estaba muerto, ya era 4 días, pero Lázaro, sal fuera, determinante esa palabra, ¿me entiendes? Que esa palabra llegó justamente a penetrar, rompió el sistema de la muerte, empezó a tocar a Lázaro, empezó a poner la vena nueva, la sangre nueva, la célula nueva, los tejidos nuevos, el corazón nuevo, los ojos nuevos, pestañas nuevas, pies nuevas, todo fue nuevo porque una oración empezó a brillar. ¿Cómo ves tu relación con Dios? ¿Está muerta? ¿No hablas mucho con Él? No es que sepas que Dios te ama. Dios te ama. Ore o no ores, sabes que Dios te ama. Pero cuando uno ama a Dios, tiene la conexión. Si Dios es tu primero, no vas a dejar de no orar. A no ser que no sea primero. Amén. La oración no es un castigo. La oración es el lenguaje de amor de cualquier persona que ha entregado su vida a Dios. Es muy diferente. Cuando tú amas, ¿me entiendes? No te importa hablar. ¿O tú te acuerdas cuando tenías tu novia? ¿Te acuerdas? Cuando ibas, en vez de irte a casa de tu madre, ibas a la novia. Porque estabas enamorado, ¿sí o no? Y le llevaba flores, le llevaba cositas, ¿sí o no?
Y hacías el tonto, te ponías de rodillas y tal. ¿Por qué? Porque amaba. Porque querías tener el lenguaje de ella, ¿me entiendes? Querías tener la sonrisa de ella. ¿Sí o no? Porque tenías que tener un lenguaje que a ella le agradaba. Así es Dios. Dios quiere hablar contigo porque quiere tener un lenguaje que le agrade a Dios. Pero ya cuando nos hacemos cómodos, no, ya la tengo aquí todos los días a esta mujer, para que ella me voy a poner como antes me ponía. Oye, se te fue la pasión por tu esposa. Lo que antes era una cosa normal, ahora ya no lo haces. Perdiste la sensibilidad. Oye, señores, le voy a decir algo, no mate a su esposo cuando vaya a su casa, No lo mate. Pero hemos perdido la sensibilidad, ¿sí o no? Eso. Yo sé que Rafa con Moreno todavía está insensible. Él dice, mi amor, mi preciosa, yo sigue así. Amén. Bueno, si alguien perdió la voz con el Papá Celestial, yo quiero que pases a este lugar. Si dejaste de orar,